permiten de repente tener el punch en este programa. Hay algunas legislaciones que, por ejemplo, locales, que han incrementado la penalidad para algunos delitos que antes podían ser sujetos de este modelo. Hablo, por ejemplo, del delito de robo, donde algunos estados el robo simple ya no alcanza una medida alternativa. Entonces, desafortunadamente las personas van directo a ejecución y a prisión. Y esa es la población que nos puede dar un número importante en este tipo de esquemas. Los robos, las lesiones, naturalmente el narcomenudeo. Mucho nos han cuestionado de por qué incorporamos el narcomenudeo en este tipo de esquemas. El narcomenudeo es un delito de impacto en todos los estados, en todos. Y que la propia ley lo califica como un delito no grave en sus primeros dos supuestos, el de posesión simple y el de posesión para intención de venta, sin que se acredite la venta. Entonces, ¿por qué tendríamos que dejarlos fuera? Y la mayoría de ellos, con el estudio de tamizaje que se realizó en las entidades federativas, sí tienen problema de consumo. Entonces, sí tenemos que admitirlos. No estamos criminalizando el consumo en este escenario, no es así. La ley está así. La ley no les da una pena privativa. Nosotros tenemos que ingresarlos al programa de manera preventiva, como lo hacen en la Fiscalía, y como medida de control, como lo hacen en las experiencias en los juicios de control. Entonces, este segundo punto que les hablaba del tamizaje permanente y sistematizado, que nos permita captar de manera efectiva a los participantes. Este tamizaje ya les van a hablar después en otra intervención de qué es, pero es un primer filtro para poder determinar cuántos probables candidatos tenemos. No podemos determinar intervenciones si no sabemos a qué población se las vamos a dirigir. No es lo mismo darle un abordaje a una persona que consume alcohol y que cometió un delito de violencia a una persona que consume heroína o que consume crack y que cometió otro tipo de delito. El abordaje nunca puede ser igual. Este instrumento nos permite tener una aproximación de hacia dónde nos dirigimos y qué tenemos que hacer. Promover la participación de la sociedad civil. Promover la participación de la sociedad civil. La sociedad civil es muy importante en estos esquemas. Hoy día la población no está sensibilizada. Primero, ya nos decía el secretario ejecutivo, hay visiones y hay quienes dicen que el sistema acusatorio está destinado a no funcionar. Hay personas detractoras de todo este tipo de esquemas. Hay organizaciones que piensan y con algún buen argumento que estamos criminalizando usuarios con este tipo de esquemas. No es así. No es así y nos hemos abierto la puerta desde la CEGOV, desde la CONADIC, para explicarles a esas organizaciones cómo funciona este esquema, que no es criminalizar a un usuario. Necesitamos garantizar el financiamiento y sostenibilidad. Pero si este programa no está en un marco legal, si no está en un acuerdo de voluntad del Ejecutivo, del Judicial, si no está inscrito o circunscrito en un esquema de trabajo, no podemos garantizar que tenga recursos. Tenemos que hacer que los estados tengan recursos para operar el modelo. Necesitamos fortalecer la red de atención de tratamiento. Necesitamos fortalecer la red de atención, la red de reinserción para este tipo de personas que están en estos esquemas y sensibilizar de manera permanente a los operadores. ¿Cuál es nuestra perspectiva? Ya les decía, queremos fortalecer los estados que ya tenemos, necesitamos ir a los que ya están en etapa de desarrollo y tenemos que expandir hacia el 2018, 2019, 21 estados más. Esto será posible, insisto, con la voluntad de las entidades federativas, con todo el compromiso de los operadores, muchos de ellos están aquí presentes, gracias por todo su esfuerzo, y también con el apoyo que nos sigue brindando
la iniciativa Mérida en este esquema, y debo decir que si no es la panacea de este programa, nos han apoyado de manera muy importante y han sido muy respetuosos en la implementación del modelo mexicano. Y es por ello que nos abren una puerta, un candado de oportunidad, dándonos apoyo para asistencia técnica y capacitación, y con esos elementos vamos a poder llegar a los 32 estados de la República. Muchas gracias. Sí. Tenemos espacio para una pregunta o dos preguntas. Adelante, si quieren hacer uso de la palabra. Por ahí tendríamos un micrófono. La justicia terapéutica es buscar una alternativa y darle una nueva oportunidad a los implicados en delitos que se cometieron bajo la influencia de sustancias psicoactivas. Pero no se trata solamente de sustancias prohibidas, sino también de aquellas reguladas por la ley. Además, es una forma de prevención de reincidencias al contemplar la perspectiva de salud y no solo criminalizar a los implicados. Esto se mencionó en esta primera parte del foro, Programa de Justicia Terapéutica para Personas con Consumo de Sustancias Psicoactivas, la cual se realiza aquí en la Cámara de Diputados. Nosotros nos despedimos, no sin antes agradecer su compañía y invitarlo a que siga todo el trabajo legislativo, tanto de la Cámara de Senadores como de Diputados, a través de la señal del canal del Congreso. Gracias y hasta la próxima.
a ustedes para poder hablar de los componentes más importantes del programa de justicia terapéutica, como lo es el de la reinserción social. Creo que en el concepto real estamos ante un grupo de expertos o un grupo de personajes que tienen diferentes experiencias y que han dado como resultado también el que el programa siga adelante y, por supuesto, como lo esperamos todos, tenga una repercusión esto desde el punto de vista presupuestal para que también esto pueda continuar y apoyar el programa. Toda vez que es un tema que se inscribe en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia. La prevención social es un proceso que demanda acciones de corto, mediano y largo plazo, orientadas a lograr de manera progresiva cambios socioculturales que permitan la configuración de la relación libres de violencia y delincuencia. Nuestra tarea es y consiste en fortalecer los factores de protección para la prevención social de la violencia y de la delincuencia e incidir en las causas y los factores que la generan, buscando propiciar la cohesión comunitaria y además el fortalecimiento del tejido social. Se ha dicho aquí la importancia que reviste las organizaciones de la sociedad civil, es algo que es muy importante en el sentido de las políticas públicas, pero además de eso, específicamente en este programa, la participación de la sociedad civil es sumamente valiosa e importante. También es necesario enfatizar que la sola existencia de esos factores en relación a lo que significa el consumo y abuso de drogas legales e ilegales, y también el factor de riesgo individual asociado a la violencia y la delincuencia, y la presencia de ellos no implica que las personas inmersas en tales situaciones cometerán actos de violencia o delincuencia, sino que también lo que se puede percibir es que se colocan en una situación de riesgo para poder experimentar esta situación. Para atender los factores de riesgo se trabaja con 3 tipos de prevención, como se ha dicho aquí: primaria, secundaria y terciaria. El programa de justicia terapéutica se inserta en la prevención terciaria, misma que tiene como forma posterior de atender al delito y que tiene también como gran objetivo evitar la reincidencia delictiva. Sin duda, el programa requiere de la participación de agentes jurídicos y sanitarios para cumplir con sus objetivos centrales. Sin embargo, también resulta indispensable pensar que en aquella reinserción social que se les brinde las herramientas necesarias a los participantes que egresan o concluyen el programa para su óptima inclusión, tiene que tener un componente social estricto y también un respeto a lo que son los derechos humanos. De inicio, debo comentarles que el término reinserción social es un concepto difuso. El Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile identifica que en la literatura el concepto puede tener 3 grandes sentidos. Uno, de corte valórico, que remite a la necesidad de insertar y aceptar en la sociedad libre a una persona que ha infringido la ley. Otro que habla de prestaciones de servicios que permitan a los exreclusos acceder a las facilidades sociales, en su regreso a la comunidad. Y el tercero, que da cuenta de un proceso dinámico bidireccional que le permita regresar a la vida en libertad, pero al mismo tiempo también la sociedad facilite dicho proceso a través de un conglomerado de instituciones públicas, privadas y sociedad civil. Lo idóneo es que podamos trabajar en el tercer sentido, es decir, de forma dinámica y bidireccional, en donde la sociedad facilite el proceso de reinserción social. De acuerdo con México Evalúa, en México la justificación constitucional de la cárcel ha cambiado a lo largo de la historia y por ende el concepto del que hoy estamos hablando. Así que en 1917 y 1965 el objetivo fue lograr la regeneración de las personas que delinquen.
Entre 1965 y 2008 fue la readaptación social del delincuente, mientras que a partir de la reforma de justicia penal en junio de 2008 se modifica el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se redefine el fin del sistema penitenciario, que ahora consiste en buscar la reinserción social del sentenciado. Con la aprobación de la ley de la ejecución penal se regularizan pues los medios para lograr esta reinserción social. La ministra Olga Sánchez Cordero manifestó en un voto que emitió en el año 2012 de forma muy clara las diferencias en el cambio de concepto de readaptación a reinserción. Este componente es importante y este cambio porque busca eliminar cualquier estigmatización de quien ha cometido un delito. Lo cierto es que en este momento las tareas que se encargan de la reinserción social en el país emplean diversos términos de forma indistinta, como integración social, readaptación social, reincorporación social, reintegración social, resocialización, incluso también integración social y rehabilitación. Esta problemática no es exclusiva de México, pues de acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, no es poco común encontrar situaciones en las que la ley y las políticas asumen que existen programas de reinserción en la prisión y en la comunidad, aun si esta tiene la realidad de dichos programas apenas como rudimentarios o también en la parte de poca accesibilidad con un porcentaje muy pequeño de delincuentes. También existen avances en la materia, pero claramente se reinserta un enfoque estratégico hacia el desarrollo de la prevención integral de la reincidencia y reinserción de los delincuentes. De esta forma se toman en consideración las recomendaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en torno a los programas de altas probabilidades de éxito en el mundo y se apuesta por crear una estrategia de reinserción social para personas en conflicto con la ley y de consumo de sustancias psicoactivas. Los programas exitosos en la materia son usualmente aquellos que han logrado la concientización pública del problema y han trabajado con las comunidades locales. Se han concretado a un grupo específico de delincuentes y en sus desafíos particulares se han apoyado en métodos serios para evaluar las necesidades y factores de riesgo, y representan un esfuerzo coordinado de todos los órganos involucrados, apoyándose fuertemente en una cooperación y articulación de servicios a proveer. Así pues, que la detección de necesidades específicas de la población delincuente con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, como se ha dicho aquí en este foro, es que también tenemos que ingresar al sistema de justicia penal para que permita brindar un esquema para su integración a la sociedad. El tema de reinserción social puede ser amplio y complejo. Lo cierto es que si delimitamos nuestra población objetivo, obtendremos los resultados que esperamos. La Subsecretaría de Participación Ciudadana está realizando en este momento una consultoría con la Unión Europea para identificar prácticas de reinserción social exitosas en el país. La consultoría se denomina Análisis y Sistematización de Prácticas Exitosas en materia de reinserción social de personas en conflicto con la ley y con adicciones a sustancias psicoactivas. Tiene como objetivo identificar a las mejores prácticas de reinserción social de forma que se han visualizado de manera muy clara 9 entidades federativas: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Morelos. Y se han analizado a la luz de 27 principios establecidos por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Los resultados de esta consultoría permitirán contar con una guía básica que sumará a los esfuerzos realizados en esta
lo que ha expresado Berenice, una guía básica de principios de reinserción social, adaptados a la realidad de nuestro país, que además se pueda dar como resultado programas en todo el territorio porque pueden utilizarse como marco de referencia. Los principios que se sugieren tomar en consideración el momento de implementar programas estratégicos de reinserción social son 27, mismos que serán disponibles próximamente, ya que en su conjunto podrán ser consultados de manera directa en línea y además en la publicación a través de la Secretaría de Gobernación. Y además contemplan a grosso modo, las necesidades de las personas que forman parte de los programas de reinserción social, desde los operadores hasta los beneficiarios, la importancia que realizan las intervenciones menos invasivas que el sistema de justicia penal y además el análisis de la capacidad de aprendizaje y respuesta a interés de los beneficiarios, entre otros. Aquí en esta lámina pueden ustedes observar de manera muy general cuáles son los 27 puntos a los que me referí, sin embargo no abundaremos en ellos ya que esto será publicado próximamente. Este esquema es posible, pero también tiene la posibilidad de contar con intervenciones integrales y coordinadas que permiten trabajar de manera articulada en la construcción de alianzas y además la generación de acuerdos y convenios necesarios para estructurar un catálogo de programas y servicios que atiendan características personales y situaciones de cada individuo. Aquí debemos de involucrar y participar activamente todos los sectores de la población, ya que todos adquirimos un papel esencial como coadyuvantes en la reconstrucción del tejido social y la cohesión, por lo que creo que la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada generarán oportunidades para potenciar el desarrollo de las capacidades y habilidades de quienes han delinquido. La parte central del foro nos invita a todos a poder reflexionar sobre cómo colaborar desde cada una de las estructuras que tenemos, pero además cómo tenemos que adoptar las diferentes estrategias que están establecidas para poder hablar de la reinserción social y además que tengan un impacto positivo. Yo estoy convencido de que los cambios no se pueden realizar con ordenamientos, no se pueden realizar con legislaciones, se realizan en trabajo conjunto, en una serie de suma de esfuerzos que hoy en esta mañana tarde hemos escuchado de varios actores y que finalmente van encaminados a lo que significa la buena práctica y en el sentido estricto de la palabra, lo que significa el compromiso de servidores públicos como tal. Yo considero de manera muy especial y quiero felicitar a los organizadores del foro y considero que una de las cosas que tenemos que llegar a tener es la posibilidad de contar, como se ha dicho aquí, con elementos de financiamiento que permitan continuar con el programa, que permitan apoyar las prácticas exitosas y que además permitan el que podamos difundir de manera conjunta todas aquellas acciones que se puedan establecer en beneficio de la justicia terapéutica. No es un solo actor, no es una estrella que se puede colocar en la frente de una sola persona, sino que tiene que ser en la posibilidad de contar con instancias de los diferentes sectores que están involucrados en este sentido. Y considero que estamos en una etapa histórica que permitirá poder cohesionar y poder hacer uso adecuado de todo lo que tenemos al alcance en este momento y qué bueno que estemos aquí en la Cámara de Diputados donde se toman las decisiones de financiamiento para que puedan escuchar lo que todos los actores, como se dijo por parte de la diputada, estamos considerando y actuando en función a lo que tenemos como responsabilidad. Estoy a sus órdenes, ahí está el correo electrónico, estoy a sus órdenes para cualquier situación que ustedes puedan o que quieran compartir conmigo y les quiero también comentar que se dará difusión a la parte de el término de la intervención que estamos teniendo por parte de la Subsecretaría de Participación Ciudadana para que esos datos que sean etiquetados como buenas prácticas puedan ser de conocimiento de todos y aporten al trabajo que estamos realizando todos en conjunto. Yo felicito y agradezco la presencia de expertos tan importantes desde el punto de vista académico, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista judicial. Sé que los esfuerzos que se realizan son importantes, pero también, insisto y reitero,
Esto nos permite saber que estamos en el camino correcto y que tenemos que cohesionarnos para poder articular las mejores prácticas en relación y en torno a un tema que es central y fundamental en la vida de nuestro país. Muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, querido doctor. Gracias por todo su apoyo en el programa y quiero reconocer todo el apoyo de la subsecretaría y de su equipo, el suyo propio, doctor, y particularmente el de nuestra querida amiga Reina. Gracias por todo tu esfuerzo en este camino. Me voy a permitir presentar a continuación a la maestra Kareli Villanueva Escamilla. Ella es directora de vinculación y seguimiento del nuevo sistema de justicia penal del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. Kareli es una abogada experta en todos estos temas de la implementación de la reforma penal. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Chihuahua y además tiene maestrías y especialidades por la Universidad de Barcelona. Supongo que con los recientes atentados que tuvieron, tienes un pedacito de ti allá. Ha desempeñado diversas encargos en el tema de la impartición de este nuevo sistema de justicia penal. Ha tenido responsabilidades en el estado de Chihuahua a nivel federal, asesora en algunas comisiones del Congreso de la Unión y bueno, hoy es, además de ser la responsable de todo este andamiaje del sistema acusatorio, pues es nuestro enlace oficial y formal con el programa de justicia terapéutica en el Secretario Ejecutivo. Muchas gracias por tu tiempo, Kareli, porque sabemos que andan ahorita con una agenda muy complicada, pero te agradecemos a nombre de la comisión, de la diputada y de tu servidora el espacio que nos das en esta mesa. Gracias, Kareli. Bueno, pues primero muchas gracias, Berenice, por tan cálida bienvenida y a ustedes por tomar el tiempo de estar aquí el día de hoy por un tema que nos interesa a todos y que es complejo porque, como bien lo vemos en esta mesa, no implica solo lo jurídico o la reinserción, sino también lo sanitario. Entonces, que las políticas públicas se enfoquen y se coordinen para lograr un programa de esta naturaleza requiere que los componentes estemos convencidos de que esto es para bien de México y obviamente para bien de los que habitamos en él. La justicia terapéutica, ¿qué es? Bueno, el programa de justicia terapéutica tiene como objetivo principal prevenir la reincidencia de primodelincuentes, de estas personas que tienen problemas con el uso, abuso o consumo de sustancias psicoactivas, como ya bien lo habíamos dicho, legales o ilegales. Dentro del marco jurídico que se construyó del nuevo sistema de justicia penal en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se publicó en marzo de 2015 y posteriormente en la Ley de Ejecución que se publica en junio de 2016, existen ciertos elementos que nos permiten jurídicamente acceder a estos programas de justicia terapéutica. Por ejemplo, en el caso de las salidas o soluciones alternas, tenemos dos figuras procesales importantes como son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. El acuerdo reparatorio, llegamos a él a través de la justicia alternativa, a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias que muchos de ustedes conocen, que son la conciliación, la mediación, la junta restaurativa. ¿Qué es esto? Bueno, que una vez que se presenta una denuncia o querella, en lugar de irse al procedimiento penal ordinario, se determina que el caso se puede solucionar sin llegar a un juicio, que por un acuerdo de voluntades entre víctima y imputado se establecerá la forma de reparar el daño de una manera flexible, de una manera confidencial, de una manera en la cual la víctima y el imputado se ponen de acuerdo ante una persona que se llama facilitador y entonces en el acuerdo reparatorio se puede plasmar este acceso al programa de justicia terapéutica. ¿Qué pasa el día de hoy? Esta solución alterna, que es un acuerdo reparatorio, no tengo conocimiento de que esté siendo utilizada por las entidades federativas.
solo en la suspensión condicional del proceso. No está claro en el Código Nacional de Procedimientos Penales que se puede acceder a estos programas de justicia terapéutica. Y bueno, pensamos, ¿qué tipo de delitos? Bueno, delitos de contenido patrimonial, cometidos sin violencia sobre las personas, delitos culposos, delitos en los cuales opera el perdón del ofendido. Pongámonos a pensar en un delito de daños en tránsito terrestre, donde culposamente quizá alguien intoxicado con drogas o alcohol comete un homicidio o lesiones fuertes o que ponen en peligro la vida. ¿Necesitamos tener a esa persona en la cárcel? ¿Necesitamos que se contamine dentro de una prisión? ¿O necesitamos que esa persona reconozca su adicción y se someta a un tratamiento para que forme parte activa de nuevo de la sociedad? ¿Cómo era nuestro anterior sistema? Nuestro anterior sistema era un sistema punitivo, donde lo que buscaba era darle un castigo al imputado o al delincuente, como le llamábamos. Entonces, ¿qué sucedía? Que los íbamos estigmatizando y los separábamos de la sociedad. ¿De qué nos sirve tener una persona, en ese ejemplo que les pongo del homicidio culposo, en la cárcel cuando no está generando para cubrir las necesidades de la familia de esa víctima, cuando no está cubriendo hospital, medicinas, cuando no está siendo un miembro activo de la sociedad y cuando no estamos atendiendo el problema que originó que se llegara a ese delito, a esos hechos? En la medida de lo posible, en este tipo de delitos y en los otros que abarca la suspensión condicional, es donde tiene que cambiar nuestro objetivo como sociedad. Ya no tenemos que buscar ese castigo, sino una reparación del daño. ¿Y qué necesita la víctima? Que le repares el daño causado y nosotros como sociedad que esa persona se reintegre. Precisamente por eso hay criterios. No vamos a tener a un delincuente en un tratamiento. ¿Por qué? Porque solamente se trata de una persona que cometió un delito. Ya no le podemos dar esa etiqueta. Esa persona requiere un tratamiento y ese tratamiento lo permiten estas condiciones de Código Nacional. En la suspensión condicional del proceso, ¿en qué delitos se permiten? Bueno, delitos cuya pena media aritmética no exceda de 5 años de prisión, que obviamente haya cumplido con el anterior proceso o hayan pasado 5 de que incumplió. Entonces, ¿esto qué nos da? Bueno, ciertos esquemas o parámetros para no decir, bueno, ahí van todos los que consumen drogas o todos los que consumen alcohol a estos procesos. No, hay candados específicos en la ley. Sin embargo, creo importante la reforma que se pretende analizar respecto a especificar que se pueden estos tratamientos, especificar que se puede acudir a este modelo mexicano de justicia terapéutica, tanto en acuerdos reparatorios como en suspensión condicional, porque aun cuando la ley de ejecución penal que se publicó en junio de 2016 existe como sustitutivo penal o dentro de la ejecución penal, ¿qué sucede? Bueno, tampoco se ha utilizado. Y si ustedes se ponen a pensar en el diario de hoy, en el periódico de hoy, en las noticias de internet, muchas están relacionadas con el uso, consumo, dependencia. Pero queremos cerrar la puerta. Si cerramos la puerta, esas personas tarde o temprano van a salir de prisión. Pero el problema sigue ahí. Si no lo queremos ver, es el gran elefante blanco que está ahorita en nuestra sala y que está en nuestro sistema sanitario, en nuestro sistema de reinserción social y en nuestro sistema de justicia penal. Hay que verlo. Y una vez que lo vemos y lo aceptamos presente, hay que atenderlo. Estas son las formas en las que podemos atenderlo. En el caso de la ejecución penal, bueno, ya tenemos un capítulo que quizá faltan ciertas precisiones que sería necesario establecer, pero ya nos permite que al momento de que el Tribunal de Juicio Oral dicte una sentencia, en estos resolutivos diga el imputado, bueno, en este caso ya sentenciado, se debe de someter a un tratamiento. O en su caso, bueno, ya le impuse una sanción, ya tiene una pena, pero el juez de ejecución identifica que es un delito de contenido patrimonial que se cometió sin violencia sobre las personas. Y ese delito quizá es porque tiene uso, consumo o dependencia de estas sustancias. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sométele un tratamiento, que la reinserción social sea una realidad. La reinserción social y la no reincidencia, porque si yo empiezo desde un delito menor como es
un robo de un celular de mi bolsa que está allá abajo. Ese celular lo roban para conseguir dinero y poder consumir. Ah, bueno, me lo pagan. Yo como víctima me doy por satisfecha, justicia, gracias. ¿Y qué pasa con la persona que cometió el delito? Ah, bueno, le otorgamos el perdón, pero no atendimos el problema de raíz. Y la necesidad sigue en el sujeto y por lo tanto, bueno, será un cliente frecuente de nuestro sistema de justicia. Las personas que son abogados o que tienen relación directa con el sistema de justicia identifican esos factores de manera frecuente. ¿Y qué hacemos desde un escritorio de un ministerio público? Es lo único que yo puedo hacer. Pues a mí ya me otorgaron el perdón, a la víctima ya le pagaron. Oye, pero es que esta gente va a seguir haciéndolo. No me toca, a mí me toca cerrar mi expediente. Oye, pero mira, es que se metió a un programa de tratamiento. Sí, pero pues el MP no le dio seguimiento porque a él no le tocaba. Cada quien está trabajando desde un círculo de competencia. Ahora, gracias a este modelo y este comité federal que yo aplaudo, porque ya tenía tiempo después de que yo me integré a trabajar con ellos, es la forma en la que de manera coordinada cada uno de nuestra competencia trabajemos juntos. Oye, yo ya lo identifiqué, pero tú eres el experto, bueno, experto, atiéndelo. Ah, pero sabes que ya está en reinserción, ahora dale seguimiento tú. Eso es lo importante. Porque a final de cuentas nuestra sociedad trabaja como un sistema integral donde cada uno de sus componentes tiene que atender lo propio. A eso es lo que le estamos apostando con este modelo mexicano. Me encantaría ahorita escuchar a los estados que ya lo están trabajando porque de verdad creo que ha sido todo un reto. No es fácil primero que la sociedad acepte dar oportunidades. Estamos esperando la venganza. Y la venganza no nos va a dar respuestas. Ya tuvimos un código punitivo más de 75 años. Tenemos desde 2016, es decir, un año, con un sistema penal acusatorio en todo el país, un sistema que apuesta por la sociedad, por los derechos de la víctima, por los derechos del imputado, por un debido proceso y por la reintegración, sobre todo una justicia restaurativa, que se atienda las necesidades de la víctima, del imputado, de la comunidad, que juntos trabajen con las consecuencias de estos y veamos de qué manera repararlo, de qué manera podemos hacer una cohesión social juntos. Este sistema de justicia penal va a funcionar en la medida de lo posible que funcione este modelo, que funcionen las unidades de medidas cautelares que le van a dar seguimiento al cumplimiento de estos planes de suspensión condicional. En la suspensión condicional se hace un plan de reparación de la víctima y también se establecen qué condiciones va a cumplir y esas condiciones pueden ser, ya no va a volver a tomar, ya no va a volver a consumir una droga. Pues sí, está muy bien, yo digo que sí, pero como adicto no tengo las condiciones, ni el tratamiento, ni la posibilidad de decir no. ¿Por qué? Porque mi cuerpo lo necesita, que decía ahorita el subsecretario Begne, le dicen mono en España, le dicen malilla en México. ¿A quién le ha tocado ver en una celda a un adicto cuando está sufriendo esto? Cuando lo ves dices, por eso roban, por eso cometen un delito, tienen una enfermedad. Si nosotros como sociedad no identificamos, aceptamos que es una sociedad, que es una enfermedad y que se tiene que atender, lo único que estamos haciendo es soluciones a corto plazo. Te reparo a ti el daño, víctima, pero la siguiente y la siguiente, fíjate que ya no se puede porque incumplió. Pues incumplió porque es un adicto. No es que no quiera, no puede. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ya te cerré la puerta del acuerdo reparatorio porque incumpliste. A veces dicen, eso es impunidad. Ojo, estas condiciones que establece el Código Nacional tienen candados. Les comento, el 11 de agosto inició el Registro Nacional de Acuerdos Reparatorios de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Todos los acuerdos reparatorios que se realicen en el país ya pueden ser consultados en la base de datos nacional por los facilitadores. Entonces, ¿qué dice? Si yo realicé un acuerdo reparatorio y no lo cumplo, ya puedo empezar a cargar en esta base de datos para verificar si una persona cumplió o no y tenga acceso o no a este beneficio.
Sigue para diciembre tener un módulo de suspensión condicional del proceso y de cumplimiento a medidas cautelares. Entonces, si alguien incumplía en Chiapas y se va a Oaxaca o después se va a Veracruz, va a haber un sistema nacional, el cual va a poder ser consultado por la autoridad. Ya el 11 de agosto nació el de acuerdos reparatorios. Entonces, no es una puerta giratoria, es darle capacidad a las instituciones, a los operadores y herramientas para que esto funcione. Así es como funciona el componente jurídico. Ya lo tenemos más claro en la etapa de ejecución, porque tenemos un capítulo dentro de la ley que, como les repito, hay ciertas precisiones que coincido con la diputada que deben de ser realizadas. Sin embargo, estos son los primeros pasos para llegar a ello. Pero no perdamos de vista hacia dónde vamos. Vemos en los periódicos, vemos en las noticias o en el común denominador, es que este sistema de justicia penal no sirve y el que nos duró 75 años servía. Queremos regresar a eso. Necesitamos cambios estructurales, generacionales, de capacitación y obviamente capacidades en las instituciones. Bien comentaron ahorita, oigan, pero pues se necesita capacitación. Por supuesto, nosotros desde el Secretariado Ejecutivo tenemos un programa de prioridad nacional que se llama Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Programas Complementarios. Y obviamente desde ahí pensamos impulsar este modelo. Por eso les digo que cada quien desde el ámbito de su competencia, ya les platicarán desde el ámbito sanitario y cada estado cómo está haciendo su trabajo. Pero esto es un modelo que no puede dar marcha atrás y no puede dar marcha atrás, pero se requiere su apoyo, se requiere que cada uno de los que estamos aquí mostremos que estemos convencidos de este modelo y lo repliquemos este conocimiento que hoy adquirimos y compartimos para que esto avance. Para que el día de mañana que digamos, ay, es que la persona que iba manejando Reforma y que atropelló un ciclista iba tomado, cárcel. A ver, ¿y no todos estábamos aquí en el Foro de Justicia Terapéutica? ¿No todos deberíamos de entender que esa persona debe ir a un programa? ¿Es un primo delincuente? ¿No es reincidente? A eso tenemos que llevar, a una conciencia social de que no estamos buscando venganza. Una conciencia social de que estamos buscando reinsertar, no estigmatizar al prójimo, no estigmatizar a una persona que de acuerdo a las condiciones de ley no es un reincidente y puede someterte a ese tratamiento. Ese es mi planteamiento. El planteamiento va más allá de si el código lo permite o no, que sí lo permite, permitámoslo como sociedad, permitámoslo como responsables de que esto suceda. En la medida de lo posible que nosotros lo permitamos como sociedad, esto va a avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Kareli, por todo tu apoyo en este esfuerzo, a tu equipo, a Isaac, gracias por irnos acompañando en todo este esfuerzo. Voy a presentar al siguiente ponente, el doctor Mario González. Me cuesta trabajo referirme, doctor Mario González. Tuve el privilegio de conocer y trabajar con Mario González en la CONADIC, cuando él estaba en la CONADIC. Cuando empezábamos esta administración y iniciaba la segunda fase de este programa, y con el acompañamiento y el liderazgo del entonces comisionado, doctor Fernando Cano, el doctor Leoncio Lara, que nos acompañaron y nos dirigieron en este esfuerzo. Por cierto, doctor, muchas gracias por incorporar. Doctor Leoncio Lara es el presidente del capítulo mexicano del Instituto Latinoamericano del Ombudsman e incorporó en los componentes de este instituto el tema de justicia terapéutica. Muchas gracias por el apoyo, doctor Lara. Y en aquellos tiempos, Mario González colaboraba muy de cerca conmigo en todo este esfuerzo y nos decía el entonces comisionado que nos íbamos a los estados a vender Biblias con este programa. Decía, ustedes nada más andan por los estados vendiendo la Biblia de los tribunales de tratamiento. No voy a hablar más de todo lo que Mario apoyó en este esfuerzo, en este programa. Lo poquito que yo sé de adicciones es gracias a ti. He aprendido muchas cosas en el tema de adicciones, pero también muchas cosas en la vida. Mario. Muchas gracias. Y el cariño y el respeto es totalmente compartido.
gracias a los organizadores del foro, al igual que los ponentes previos, celebro que esto se presente. Creo que es básico tener esta comunicación entre diferentes disciplinas y trataré de explicar de una manera sucinta, un poquito simple, cuál es esta posible asociación que hay entre el consumo de sustancias y el delito. Creo que es importante remarcar que todas las personas consumimos sustancias. Esto de querer pensar que una persona es más o menos porque consume cocaína, marihuana o alcohol, pues es meramente una cuestión jurídica. ¿Cuántos de nosotros no consumimos café? ¿Cuántos de nosotros no consumimos carbohidratos? Que ahorita son legales, pero si recordamos algunos años atrás, pues algunas escuelas los niños tenían que traficar con gansitos o con papas porque estaban prohibidas. Entonces, este consumo de ciertas sustancias principalmente lo podemos explicar desde el punto de vista que consumimos para tener algún efecto de la sustancia. El café nos despierta, nos ayuda a pensar mejor. A lo mejor un churro de marihuana, un cigarro de marihuana le ayuda a una persona con ansiedad a estar menos inquieto y a dormir mejor. Algunas otras personas pueden consumir alucinógenos y esto refuerza sus creencias y valida que hay dioses más allá de lo que pueden ver. Y este consumo como tal, ya se ha mencionado, no debería de ser el aspecto principal de hablar sobre delito y sustancias, sino a lo que nos referimos es a este proceso de la enfermedad que causa el consumo de sustancias, que se le ha llamado típicamente adicción. Pero curiosamente el término adicción no existe en las clasificaciones diagnósticas. Tenemos la de la Organización Mundial de la Salud o de la Asociación Psiquiátrica Americana, y el término básico no es adicción a ninguna de las dos. Y esto pareciera que no, pero genera una confusión tremenda porque cuando preguntamos quién es el adicto, pues es el uso, abuso, dependencia, heavy drinker, binge drinker, uso nocivo y todos los demás términos que están acuñados. Si la clasificación, si las características de la persona que consume no queda claro, pues imagínense cómo se complica la cuestión del tratamiento y sobre todo la gran pregunta que hay cuando tratamos personas con adicciones en conflicto con la ley, que es ¿qué tanto control tiene la persona de su consumo? Porque si una persona consume delitos de forma recurrente por consumir una sustancia, pero él podría tener el control de la sustancia, entonces tiene responsabilidad o no del delito que comete. Y es muy diferente a una persona que tiene cambios cerebrales, estructurales o funcionales, que entonces sí, cuando deja de consumir viene síndrome de abstinencia, o tiene cambios en áreas del cerebro que controlan los impulsos que nos frena y que propiamente no tiene la voluntad tan controlada, no solo para no consumir, sino para no cometer delitos. Y ahí es el tejer fino, porque cómo se va a abordar a cada uno, cuáles podrían o no podrían entrar en este programa, porque si no, imagínense, de repente una persona que secuestra, mata, viola y aparece y dice, es que lo hago por la marihuana. Los que somos clínicos creo que podemos entender que probablemente la asociación sea muy lejana. Y el entender entonces cuál es esta relación es importante, y el tema de hoy no es precisamente crear un debate si se puede o no, sino saber qué es lo que tenemos, qué es lo que conocemos y cómo sí podemos entender la relación entre estos dos factores. La que sigue, por favor. La situación con el consumo de sustancias, sin hablar como tal como la enfermedad de la adicción, que repito está mal usado, complica la situación porque no es solo una enfermedad que te provoca mayores enfermedades o mayores muertes. Es una enfermedad que tiene dos parámetros muy importantes o dos consecuencias muy importantes para el tema de hoy. Conductas que pueden llevar a accidentes, que terminan siendo algunos de ellos violencia o delitos propiamente, y el otro es la muerte. Una de las principales causas que tienen las enfermedades mentales o que tienen como consecuencia es la discapacidad, y eso es importantísimo también. Los costos más altos que se asocian a las enfermedades mentales son la discapacidad laboral, académica, etcétera, y por eso este eje de la reinserción social es básico. Imagínense este programa que su mero objetivo sea que dejen de consumir, pero no trabajan, no estudian, no se integran a la sociedad, y algunos de ellos quizás siguen delinquiendo. Entonces, el objetivo tiene que estar permeado, tiene que contemplar áreas que son reinserción en los diferentes ámbitos de la sociedad, disminuir o quitar la reincidencia delictiva y lo que se hablaba desde el punto de vista de salud, la calidad de vida. Y otra vez aparece otra pregunta. En algunas diapositivas aparece ahí que se logre la abstinencia total. ¿Y si es alcohol? El alcohol es una sustancia legal. El objetivo es que la persona deje de tomar para siempre. Vamos a tomar un estandarte tipo Alcohólicos Anónimos. O lo que buscamos es que la persona que consume alcohol, y eso favorece que cometa delitos, no tenga un trastorno por uso de alcohol, que es el nombre técnico de la adicción,
ya sea que tome esporádicamente o no, que tenga una mejor calidad de vida, que trabaje, que funcione mejor en la sociedad y que esto entonces sí pueda permear en mejorar la calidad de vida no solo de él, de su familia y de las comunidades. Y entonces si es restituir o es